Iglesia, muy buenas noches, iglesia, que el Señor te bendiga. ¿Cómo está la iglesia esta noche? Este ha sido un miércoles muy especial. Iniciamos esta madrugada de oración y fue un tiempo muy hermoso de la presencia de Dios con nosotros. Estamos iniciando este año 2025. Es un año donde estamos poniendo todos nuestros deseos, nuestros planes, donde muchos anhelamos poder recoger esa cosecha abundante que Dios tiene para nosotros. Pero qué bueno que nosotros reflexionemos y empecemos a mirar el tema financiero. Muchas de las preocupaciones, muchas de las consejerías que constantemente uno ve es el tema económico. El Dios que provee, muchas personas luchando con las deudas, buscando cómo progresar. Y empieza un tema muy polémico, y es el tema de los diezmos y las ofrendas. Y hoy les voy a hablar, el título de la enseñanza es diezmos y ofrendas, obligación legal o un acto de gratitud. Y necesitamos nosotros preguntarnos, ¿cómo es que debemos nosotros dar hoy en la iglesia? ¿Cómo es eso que dijo el Señor Jesús de hacer tesoros en el cielo? Algunos piensan que el diezmo, las ofrendas y las primicias eran una práctica del Antiguo Testamento. Y muchos han venido diciendo eso. No sé si usted ha escuchado personas que se las dan de teólogos, de estudiosos bíblicos, que dicen, eso es algo del Antiguo Testamento. Eso hoy no tiene vigencia. Pero realmente hay una paradoja. Hoy vemos muchos cristianos que no saben qué es del Antiguo Testamento y no saben qué es del Nuevo Testamento. Hay una paradoja, la paradoja del cerdo. Hay algunos que dicen, yo no como cerdo, porque en el Antiguo Testamento se prohibió el cerdo. Otros dicen, yo no como morcilla, porque en el Antiguo Testamento se prohibió la morcilla. Pero con respecto a los diezmos y las ofrendas, ahí sí, eso era del Antiguo Testamento. Pero la pregunta es, bíblicamente, ¿qué dice la Biblia? Existe un mandamiento explícito en el Nuevo Testamento que anule dar diezmos, ofrendas y primicias. ¿Existe ese mandamiento explícito en el Nuevo Testamento? Y la respuesta es no, no existe. Mientras que sí existe mandamientos explícitos en el Nuevo Testamento que digan que ya el tema del cerdo, que ya el tema de la parte alimentaria, que ya el tema de la circuncisión, que ya el tema de la misma mujer, que hay temas de las festividades que ya no se aplican en el Nuevo Testamento. Hay versículos en el Nuevo Testamento que sí dicen claramente que eso ya era del Antiguo Testamento. Pero no existe ningún mandamiento explícito en el Nuevo Mandamiento que anule los diezmos, las ofrendas y las primicias. El Nuevo Testamento tiene una diferencia. En el Antiguo Testamento se ordenaba al pueblo de Israel dar diezmos, ofrendas, primicias, celebrar festividades como una ley. Y el que no cumplía esta ley estaba bajo amenaza de maldición. Y vemos versículos claros como Malaquías 3, del 8 al 9. Está el Señor haciendo una pregunta. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Mire cómo era realmente la ley estricta para el pueblo de Israel con respecto a este mandato bajo maldición. También vemos en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, del 6 al 9, que hay una maldición para aquellos que no ofrendan, que no diezman, que no se comprometían en el Antiguo Testamento
con la construcción del templo, con el tema de los levitas, con el tema de las festividades. Y dice así literalmente, Ageo 1, 6 al 9, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer como un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, han abandonado la casa del Señor. En el Nuevo Testamento nos da un principio de dar con generosidad, de apoyar la obra de Dios. Y esto sigue siendo una enseñanza clave en el Nuevo Testamento. El enfoque en el Nuevo Testamento no era bajo amenaza de maldición como en el Antiguo Testamento, sino es un llamado que hace el Nuevo Testamento a dar generosamente, voluntariamente, con alegría, y el Señor bendice. El mismo Señor Jesús habló bastante del asunto del dinero, de las riquezas, de la generosidad. En aproximadamente 16 de sus 38 parábolas se estima que habló acerca del dinero. También se estima que alrededor de 1 de cada 10 versículos en los evangelios trata del uso correcto de las riquezas y los bienes materiales. Jesús usó el tema del dinero y las posesiones como una forma de enseñar principios espirituales profundos sobre el reino de Dios, sobre el corazón humano y la importancia de usar lo temporal para lo eterno. Algunos ejemplos claves incluyen la historia del joven rico, la parábola del rico insensato, el sermón del monte, la parábola de los talentos, entre otros. Estas enseñanzas muestran el enfoque que nos da Jesús sobre el uso responsable y generoso de las riquezas y cómo éstas deben ser una herramienta para honrar a Dios, para hacer crecer el reino de los cielos y para ayudar a los demás. Por eso el concepto del diezmo, de la generosidad, de dar, ha venido evolucionando. En el Antiguo Testamento era algo obligatorio bajo pena de maldición legal, porque era una ley, la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento nos invita a que sea un acto de generosidad, de correspondencia, de gratitud. En el Antiguo Testamento vemos la obligación de dar. El Levítico 27:30, el diezmo de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o el fruto de los árboles, le pertenece al Señor, debe ser apartado como santo para Él. Deuteronomio 14, 22 al 23 dice: debes apartar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo el grano que recojas cada año. Lleva ese diezmo al lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia. Esto incluye el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite de oliva y de los primeros machos de tus rebaños y manadas. Hacer esto te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Necesitamos reflexionar que el propósito del diezmo fue enseñado en el Antiguo Testamento con 3 propósitos. Y no era solamente el 10%, era más del 10%. En el Antiguo Testamento se habla del diezmo como un aporte que se daba para sostener a los levitas
y el sistema religioso del templo. En Números 18:21 nos habla que el pueblo de Israel debía apartar un diezmo para los levitas. Luego debía sacar otro diezmo, que era cada 3 años, un diezmo para ayudar a los pobres y a los que no tenían medios económicos. Luego hablaba de sacar otro diezmo para celebraciones religiosas y participar en la comunión de las fiestas. Israel celebra 7 fiestas, la Pascua. El propósito era recordar la liberación de Israel de la esclavitud, y la inversión que había que hacer por familia era sacrificar un cordero por cada familia, preparar una cena especial. Estaba la fiesta de los panes sin levadura. Esta inversión era mínima porque era comer pan sin levadura durante 7 días. Estaba la fiesta de las primicias, y esta representaba ofrecer la primera cosecha de los primeros frutos al año. La otra era la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, y la inversión eran 2 panes con levadura más una ofrenda adicional de gratitud. Había una quinta fiesta, la fiesta de las trompetas. La inversión era una ofrenda especial de animales y tiempo para reflexionar. La sexta fiesta, el día de la expiación. La inversión eran sacrificios por el sumo sacerdote y por todo el pueblo. Y la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos, y la inversión era construir cabañas temporales y ofrendas de los frutos de la cosecha. Si hacemos un cálculo total de los diezmos que un judío debía hacer, una persona obediente a la ley mosaica, debíamos de sacar 3 rubros. El primer rubro era el rubro del diezmo para los levitas, el 10%. El segundo rubro era otro 10% que involucraba todas las fiestas, las 7 fiestas y toda la inversión que se hacía para esto. Ya va un 20%. Y el tercer diezmo era el diezmo para los necesitados, que se sacaba cada 3 años. Si usted divide 10 entre 3, da 3,33%. En total, un judío obediente a la ley de Dios tenía que sacar una inversión del 23,33%, incluyendo estas 3 capacidades. No era solo el 10. Entonces, en el Antiguo Testamento el diezmo para un judío no era solo el 10% como algunos comúnmente se piensa. Una persona del pueblo de Israel que cumpliera con los diferentes diezmos y ofrendas estaría gastando aproximadamente 23,33% de sus ingresos al año, eso sin incluir ofrendas especiales, solamente cumpliendo la ley. Y estos diezmos servían para apoyar el templo, para apoyar a los levitas, para las fiestas religiosas y para ayudar al necesitado. Y esto refleja la justicia social con el culto a Dios y el cuidado de la comunidad. Tenía esa visión. Se adoraba a Dios, se ayudaba al prójimo, se rendía ese equilibrio. Ese sistema combinaba el culto a Dios, la justicia social y el cuidado de la comunidad. Además, las ofrendas voluntarias y los sacrificios continuaban sumando al total de lo que el pueblo daba en obediencia y en gratitud. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo nos invita en la segunda carta de Corintios 9, del 6 al 7, dice lo siguiente: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. El Señor Jesús nos habló en una historia que sucedió en el templo, en el Evangelio de Lucas 21 del 1 al 4, y lo conocemos como la ofrenda de la viuda. Y cuenta la historia que mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja
de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. También vemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Cuando nació la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, 44 al 45, dice que todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento el dar no está limitado a un porcentaje, sino que nos invita, nos muestra que los creyentes daban con absoluta libertad y generosidad. Era más, pareciera que fuera más de una regla del 10, del 20, del 23%. Ellos compartían, ayudaban a los necesitados, sostenían la obra de Dios. Y es de allí donde nosotros necesitamos sacar los principios, porque ¿a quién vamos nosotros a escuchar? Constantemente decimos, somos lo que su palabra dice que somos, tenemos lo que su palabra dice que tenemos y alcanzaremos lo que su palabra dice que alcanzaremos. En el tema de los diezmos y las ofrendas, ¿a quién debemos escuchar? A la palabra, lo que dice la palabra. Y los principios entonces para la iglesia de hoy es el principio de la generosidad. Nosotros necesitamos entender que cuando nosotros damos con generosidad, estamos sosteniendo el ministerio de la iglesia. En primera de Timoteo 5, 17, 18, habla de los ancianos que eran los líderes de la iglesia, que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero en la predicación y la enseñanza, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano, y en otra parte dice, los que trabajan merecen recibir su salario. Está usando textos del Antiguo Testamento para ratificar que así como los pastores, los líderes, sacan tiempo para enseñar, para predicar, para formarse. En el Antiguo Testamento había un diezmo para los levitas. Aquí está hablando de un diezmo, de apartar algo para los que sirven en su obra. También Gálatas nos habla de la segunda visión que tenía el diezmo. ¿Se acuerdan que cada 3 años se daba un diezmo para los pobres? Gálatas 2:10 dice, lo único que nos pidieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que siempre he tenido el deseo de hacer. Muchos de las inversiones que se hacen en la iglesia no solamente son para sostener el edificio, las cuentas, los que trabajan, sino también hay una parte para la obra social. Aquí en nuestra iglesia no solamente tenemos un rubro, sino tenemos una fundación que todos los años está invirtiendo un porcentaje, está sacando un recurso, está sacando servidores, tiempo para ayudar a las personas en necesidad, porque así lo dice la Escritura. En el Antiguo Testamento habían maldiciones. Si no diezmas, eres un ladrón. Si no diezmas, si no obedeces, si no construyes el templo, se te va a ir el dinero. Vas a perder la prosperidad. Eso lo vemos en Ageo y lo leíamos en Malaquías. En el Nuevo Testamento no vemos ese tipo de amenazas, pero sí vemos promesas. Hay promesas de bendiciones para los que son generosos. En otras palabras, vale la pena ser generosos en el reino de Dios. Vale la pena ser generosos por amor y compromiso con hacer la voluntad de Dios. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que tiene una gran misión de compartir el evangelio, de enseñar, de llevar el mensaje de salvación al mundo, debe ser financiada por aquellos que aman y tienen ese compromiso con Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 9, el versículo 6,
Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. El principio universal es que todo lo que tú siembras recoges. Y el llamado que nos hace la Escritura, que nos hace el Nuevo Testamento, es a ser generosos, a estar comprometidos, a entender que Dios es el Dios Jireh que nos provee. Y si nosotros somos obedientes, comprometidos, agradecidos, si queremos corresponder de alguna manera a la gracia y al favor de Dios, conforme a como hemos prosperado, saquemos un porcentaje para bendecir su obra, para bendecir el propósito de Dios, para ayudar a los necesitados, para apoyar su iglesia. La conclusión práctica es que la generosidad trae bendiciones, no solamente en lo material, en lo espiritual, en lo comunitario, en lo social. Cuando damos por amor y gratitud, estamos mostrando un acto genuino de adoración. Por eso nosotros debemos de entender que aunque en el Antiguo Testamento el diezmo era una ley que tenía castigo, que tenía una maldición, había también una promesa en el Antiguo Testamento de que Él iba a reprender al devorador, que Él no iba a permitir que las cosechas se las comieran las plagas. Pero el Nuevo Testamento nos da una nueva orientación. No lo hagas por temor, no lo hagas como un compromiso con miedo, hazlo como un compromiso de amor, de agradecimiento y de adoración al amor de Dios y al favor de Dios sobre ti. Dice el versículo 7 de 2 de Corintios 9: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. No es por el temor de que la maldición, sino es por el amor, por el gozo de participar en su reino. Así que nosotros necesitamos aprender a vivir bajo el principio de la generosidad, sabiendo que Dios bendice a los que dan con un corazón alegre, a los que siembran con generosidad, y Él traerá una cosecha abundante en todas las áreas de nuestra vida. Y con esto nosotros podremos entender entonces cuál es la motivación que nos da el Nuevo Testamento acerca de diezmar, de ofrendar, de dar con generosidad. Les quiero dar 10 razones por las cuales es importante aportar a la iglesia basada en principios bíblicos. Primero, como un acto de obediencia a Dios. El diezmo es una manera de obedecer el mandato de Dios. En la Biblia se nos enseña a dar un porcentaje. En el Antiguo Testamento los judíos daban aproximadamente el 23,33, si era extremadamente correcto. Pero en el Nuevo Testamento dice: cada uno dé conforme a como haya sido prosperado, sea generoso, y eso traerá generosidad para su vida. Lo segundo es porque cuando uno diezma, cuando uno da, reconoce que es Dios el proveedor. Diezmar es una declaración de fe donde nosotros reconocemos que Dios es la fuente de nuestra bendición, es el que abre puertas, es el que nos da la posibilidad de alcanzar esos grandes propósitos, y no son nuestras propias habilidades, nuestros propios recursos. Lo tercero es el beneficio, la oportunidad de apoyar la obra del ministerio. Yo no sé cuántos han invertido su dinero en vicios, cuántos han gastado su dinero en cosas vanas, cuántos han botado la plata, la han perdido, pero cuántos pueden decir: yo he podido sembrar en el reino de Dios? Diezmar ayuda a impulsar el propósito de Dios de la iglesia, el funcionamiento de la iglesia. Permite que la iglesia continúe con su misión de predicar, de extenderse, de enseñar el evangelio. También con la iglesia y apoyando las fundaciones de la iglesia que ayuda a los necesitados, ser un faro de bendición a la comunidad. Diezmar genera un corazón generoso, fomenta la generosidad.
Nos ayuda a desprendernos de esa idolatría al dinero. El dinero no es malo. Lo que es malo es el amor, la idolatría al dinero. Y cuando uno da, nos enseña que el dinero tiene propósito. El dinero no nos va a dañar ni nos va a corromper, sino vamos a usar ese dinero para cosas santas, para adorar a nuestro Dios. Nos ayuda a participar en ese propósito de Dios. Al diezmar, al ofrendar, participamos activamente en el plan de Dios para expandir su reino. Nuestras ofrendas son una contribución a las misiones, a la evangelización, al discipulado, a la formación y el desarrollo de personas en la iglesia. Al diezmar, al ofrendar, abrimos puertas para bendiciones. La Biblia promete bendiciones para aquellos que dan con generosidad, que dan con alegría. Diezmar y ofrendar nos ayuda a cultivar una vida de fe y confianza. Cuando nosotros sabemos que nuestras circunstancias no dependen de lo que vemos ni de las políticas, sino del Dios que nos bendice, entonces nosotros decimos: Señor, yo diezmo creyendo en que tú me sostienes, en que tú me permites florecer y ser prosperado aún en tiempos de dificultad. Diezmar y ofrendar nos permite invertir en lo eterno. Es una forma de poner nuestros recursos en algo que tiene valor eterno. No hay una inversión mayor que dar diezmos y ofrendas, porque estamos invirtiendo en lo eterno, en el propósito de salvación. También ser generosos nos ayuda a mostrar el carácter de Dios. Dios es generoso con nosotros. Dios nos bendice rica y abundantemente. Y nosotros, como sus hijos, debemos reflejar esa generosidad diezmando, ayudando, imitando el corazón generoso de Dios, que no se guardó nada, sino que dio hasta su propio Hijo para salvación de todos. También, cuando diezmamos y ofrendamos, damos un testimonio de que somos testigos de nuestra fe en Dios y de que nuestra confianza está en su provisión. Estas 10 razones que quería traer son razones por las cuales nosotros debemos de más bien dejarnos guiar por lo que dice su palabra. Hoy en día vemos personas que critican, que hablan mal, personas que tienen argumentos y hablan desde un corazón mezquino. No hablan con propósito ni con fundamento bíblico. Como les decía al inicio, hay personas que tienen todavía confusiones con si comen cerdo, si comen morcilla, si se circuncidan, si los judíos son el pueblo de Dios, y se olvidan de que el Nuevo Testamento tenemos un nuevo pacto en Cristo. Y el Nuevo Testamento, Jesús no vino a fundar una nueva religión, Jesús vino a formar un nuevo pueblo. Somos el nuevo Israel por la fe en Cristo Jesús. De toda nacionalidad, ya no importa si hay judío o si hay gentil, ya no importa si hay esclavo o libre, ya no importa si hay hombre o mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Y como ese pueblo que vino a fundar el Señor Jesús por su pacto, nosotros entonces caminamos bajo su reino, bajo sus principios. Cuando decimos venga tu reino y hágase tu voluntad, está incluyendo el gobierno, está incluyendo la economía, está incluyendo toda la soberanía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces los invito a que este año, la palabra de Dios nos invita a que este año podamos nosotros tener un corazón generoso, poder entender que el dinero, los recursos tienen un propósito eterno, un propósito de bendición. Nosotros no somos de aquellos que adoramos el dinero, sino que con el dinero adoramos a nuestro Dios, porque Él es lo más importante. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y para nosotros el tesoro más importante es que la presencia de Dios esté con nosotros, que la presencia de Dios nos esté abriendo puertas, nos esté guiando. Si Dios va con nosotros, tenemos el destino garantizado. Él es nuestro mayor tesoro, así que le honramos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con nuestro corazón, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y le honramos con todo lo que tenemos, porque sabemos que el Señor nos bendice rica
y abundantemente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos siempre tener la claridad de ser verdaderos administradores de tu reino. Señor, queremos nosotros permitir que tu Espíritu Santo, que el carácter de Cristo se haga una realidad en nosotros. Cancelamos todo espíritu de confusión, de mezquindad, de engaño, de mentira, todo argumento humano falso. Y pedimos, Señor, que sea tu presencia con nosotros, enseñándonos a que este año sea un año de mayor intimidad, sea un año de disfrutar más de tu presencia, sea un año donde podamos sentirnos útiles, donde podamos, Señor, tomar decisiones sabias, donde podamos hacer inversiones eternas, Señor. Ayúdanos, Señor, a pensar en tu reino, a invertir en tu reino, a servir en tu reino. Y como dice tu palabra, que nos dijo la enseñanza de Jesús: busquen primeramente el reino de Dios y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Nosotros, Señor, descansamos en esa palabra, en esa verdad, y pedimos que este año 2025 tú seas lo primero, lo más importante. Nos enseñes a caminar por el camino correcto y podamos nosotros tener la satisfacción y dar el testimonio de que tú provees y suples para todo lo que necesitas. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos a caminar en tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a la palabra del Señor.